Bueno, un placer poder hablar de generalidades. No voy a hablar de técnicas quirúrgicas o detalles quirúrgicos y cirugía, sino para que ustedes tengan en cuenta este tipo de patología que desafortunadamente es frecuente. Y yo les puse un título que deberíamos saber todos cuando salimos de la Facultad de Medicina acerca de los aneurismas. Voy a mostrar primero un caso, una paciente de 42 años de edad que ingresó en febrero, prácticamente a finales, y salió, miren ustedes, en abril de este año. El motivo de consulta fue dolor. Un dolor fue súbito el día de su ingreso y tuvo pérdida del conocimiento, del cual recuperó rápidamente. Y había tenido un mes antes un dolor súbito, el cual le duró 2 días. Esto lo resalto porque quiero que se les grabe. Un dolor súbito, y esto sucedió un mes antes del último episodio, o sea, tuvo 2 episodios. Y el primer episodio pasó desapercibido en otro lugar. La hemorragia centinela está vista desde 1950, o sea, hace 72 años se viene hablando de una fuga, pequeña fuga de sangre de un aneurisma. O sea, cuando ustedes lean en inglés se dice warning leak, y se confunde con una cefalea tensionaria y una neuralgia de Arnold. Esto es muy frecuente y llega a ser tan frecuente hasta un 40%. La cefalea tensional, todos lo sabemos, una mala posición, etcétera. La neuralgia de Arnold es una rama de C2 y la C1 es motora, por lo tanto, C2 sí es sensitiva. Antecedentes de la paciente no había nada relevante, pero en la revisión por sistemas, ella refirió que había tenido algo parecido un mes antes y le duró 2 días. El examen físico lo que mostraba una sistólica alta, una diastólica también alta. Cuando ustedes vean esto, pueden bajar hasta un 30%, pero no bajar las cifras normales, porque está haciendo el cerebro se está defendiendo por sí solo con una perfusión. Y lo único que tenía era signos meningios, Brusinski y Kernick. Desde luego, hemorragia subaracnoidea, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Una simple escanografía, como se han visto en las charlas anteriores, y se demostró la hemorragia en una cisura que ya les voy a mostrar, y la angioescanografía. Angioescanografía es mejor una angioescanografía que una angioresonancia, porque muestra más el detalle y sobre todo aquellas arterias pequeñas que pueden salir del mismo aneurisma o que la rodea. Podría verse muchísimo mejor. Me devuelvo. ¿Para devolverme es el otro? El de abajo. Espérate, a ver. Bueno, el diagnóstico allí, entonces, según esta escala, ¿qué tenía? Simplemente unos signos meningios. Por lo tanto, la clasificación que se usa es un Juniges. Por lo tanto, era lo que ustedes ven allí, grado 1. Si ustedes ven acá, miren ustedes, aquí está la cisura, aquí está el lóbulo frontal, aquí está el lóbulo temporal, y aquí miren al otro lado, en el lado derecho, la cisura, y aquí la cisura muestra esta sangre. Miren que esta sangre tiene un espesor de más de 1 milímetro. Por lo tanto, hay una escala que se llama de Fischer, y si ustedes se dan cuenta, según lo que veamos, esta paciente tenía un Fischer grado 3. Así no tuviera cisternas en el otro lado, pero ya con esto, un grosor de más de 1 milímetro, lo hace uno pensar que esta paciente y los de grado 3 casualmente pueden desarrollar un cierre de las arterias, un vasoespasmo cerebral inmediato o tardío.
Siempre, miren ustedes, el ojo, el examinar los ojos, examinar la parte cognitiva y la parte motora, que es la escala de Glasgow. La de los ojos, miren que ustedes, la peor es grado 1 y cuando ya no responde, ¿verdad? Cuando se le pide que hable y previamente sonidos incomprensibles, es fácil de recordar. Y ya por último, si ustedes, la parte motora, hay una extensión, una descerebración. Descerebración es cuando el paciente estira, hace extensión de sus miembros superiores. Si comparamos la escala inicial que les dije que era de Hun y Hess y la World Federation, la World Federation es el grado 1 de Hun y Hess, es cuando hay una buena escala de Glasgow que vimos anteriormente. Y cuando baja el Glasgow, también baja el Hun y Hess, que ustedes pueden ver ahí, y son los graves. Cuando ya comienza el paciente a tener un Glasgow de 8, a partir del 7, miren ustedes, es grave. Para la escala de la World Federation sería grado 4. Recuerden estas escalas para que puedan así diferenciar cómo llegó el paciente. O cuando no working. Aquí está. Si ustedes ven, esta es una angioscanografía. Esta paciente tenía 2 lóbulos en la arteria cerebral media. Media en realidad es porque nutre la mitad prácticamente lateral del cerebro. Esta es una angioscanografía. Entonces, aquí vemos la lobulación. A esta paciente le salía esta arteria, de ahí donde nace el aneurisma, y esta es la arteria cerebral media, que está en la cisura de Silvio, a un lado, en la parte lateral, y esta arteria que es muchísimo más gruesa. A veces hay trifurcaciones, o sea, 3, o a veces hay trifurcación falsa, o como en este caso, hay una arteria mucho más dominante que la otra. Pues se le hizo una craneotomía para hacer clipaje de dicho aneurisma. Y al tercer día, la paciente desarrolló una fascia motora. ¿Han oído ustedes hablar del vasoespasmo en las charlas anteriores? Y ese vasoespasmo dio como tal una fascia motora y una hemiparesia posteriormente del lado derecho. El vasoespasmo puede comenzar en el tercer día y puede durar hasta el 14º día. Hay vasoespasmos inmediatos. Cuando se dice vasoespasmo inmediato, el paciente puede morir en ese instante y la mortalidad es alta. Y los pacientes que salen de su primer espasmo pueden hacer un vasoespasmo después, que le llamamos vasoespasmo tardío. Y ese vasoespasmo tardío tiene un pico, generalmente es el 5º día. Ese vasoespasmo tiene muchas causas y una de ellas es la oximoglobina. Otro es que hay un daño endotelial, hay una liberación de endotelina 1 y esa endotelina 1 produce vasoconstricción. Al mismo tiempo que el vasoespasmo produce alteración en la oxigenación del endotelio. Esa parte de oxigenación del endotelio, desde el punto de vista patológico, se ve como arrugado, aunque al mismo tiempo se libera óxido nítrico que es vasodilatador. Importante en estos casos, para que ustedes sepan, se hace Doppler. El Doppler es aumento de la velocidad cuando pasa de 120. El índice de pulsatividad es la resistencia que tiene el vaso cuando pasa el flujo sanguíneo. Y ese pulso va normal de 0.6 a 1. Esta paciente hizo algo más, que es un edema pulmonar neurogénico por liberación de noradrenalina, que es muy frecuente en este tipo de pacientes.
Este es el edema pulmonar neurogénico. Si ustedes ven, aquí hay infiltración alveolar, infiltración parailiar. Hay edema pulmonar. Luego ella estuvo intubada, recibió nimoipino. Nimoipino se coloca porque es un bloqueador del calcio. En realidad, el nimoipino produce bloqueo del calcio ligero y automáticamente lo que se trata es que haya menos vasoconstricción y sí más vasodilatación. También le colocamos, y se puede colocar para que ustedes sepan, un catéter selectivo a la arteria cerebral media y se le coloca por infusión. Ella tuvo ambas cosas, se llevaba a neuroradiología intervencionista, se le colocaba nimoipino, se quitaba el catéter, pero debido a que tenía persistencia de la vasoconstricción, se le colocó selectivo. Y por último, hicimos una cosa, es ponerle milrinone. Esto es relativamente no tan viejo, pero más bien reciente, y es un bloqueo de la fosfodiesterasa. Y lo que produce es una vasodilatación. Desde luego tuvo traqueostomía la paciente y salió el 31 de marzo cuando entró el 22 de febrero. Y por la edad quizás empezó a mejorar de la fascia y la hemiparesia. Hubo retiro de la traqueostomía. Bien, hay una cosa que quiero, ya viendo este caso, poner en contexto. ¿Qué quiere decir aneurisma? En griego es una dilatación localizada de un vaso sanguíneo, es una debilidad de la pared, esa es la traducción. La incidencia. Si ustedes ven, en autopsias inclusive hay una prevalencia de 5%. En una época, aquí hubo quien hizo varios, en Colombia, en Bogotá, varios cadáveres y le dio un porcentaje muchísimo más alto. Quizás el número de cadáveres que hizo no fueron muy poquitos. Pero lo normal es que se puede encontrar 5%, es decir, hay personas que tienen aneurismas y no lo saben. Inclusive hubo voluntarios hasta el 6.5%. Y la presencia de aneurismas en niños, miren ustedes abajo, dice, es de aproximadamente el 2%, eso es bastante bajo. Esta es la bibliografía, más incidencia. La muerte inmediata por vasospasmo inmediato es del 10%. Y necesitan ayuda permanente después de una hemorragia subaracnoidea, asistencia de familia, el 40% de los pacientes. Y si ustedes ven ahí arriba, en Estados Unidos hasta el 6 a 7 casos, hay estadísticas o informes de hasta el 10 por 100,000. En Japón, ahí parece que hay una situación genética, y en Finlandia de 20 por 100,000. Inclusive en Japón, los aneurismas más pequeños tienen más tendencia a romperse 2.8 veces más que en los países occidentales. O sea, si no se diagnostica previamente una hemorragia centinela o warning leak, puede llegar hasta una mortalidad hasta el 60%. La distribución de aneurismas es más frecuente en la comunicante anterior, ustedes van viendo, posterior 25%, arteria cerebral media 20%, carótida interna 7.5%. En fosa posterior, la basilar llega hasta el 7%, y la arteria cerebral anterior, que es la segunda porción, ya les voy a mostrar parte del polígono de Willis, hasta el 4%. Si ustedes ven, es más, en la comunicante anterior, le sigue la comunicante posterior. En las comunicantes, tanto de circulación anterior como posterior, y la cerebral media en tercer lugar. Y por último, la fosa posterior. Estos aneurismas de la fosa posterior tienen más tendencia a sangrar.
Hay la arteria posteroinferior, la PICA, que abreviando en inglés, es del 3%. Veamos imágenes. Aquí vemos el polígono. Esta es la carótida, miren el cursor. Aquí viene. Aquí hay una bifurcación, viene la cerebral anterior y se comunica con la otra cerebral anterior, que es la comunicante anterior. Si ustedes ven, aquí está la basilar y la cerebral posterior, al lado y lado. Hay una comunicación entre la carótida y la cerebral posterior, y ahí se cierra el polígono de Willis, y es la comunicante que comunica la parte posterior de las arterias. Un aneurisma de la comunicante anterior, si ustedes ven, eso es un aneurisma grande. Si ustedes lo ven, miren de donde nace, de la comunicación de las arterias cerebrales anteriores. Arteria basilar, un aneurisma, vean ustedes aquí, ahí se ve la lobulación y salen las arterias cerebrales posteriores. La arteria pericallosa, les enseño. Veíamos acá las arterias comunicantes a este nivel. Después de que haya esa comunicación, hay una segunda porción de las arterias y luego viene una tercera porción rodeando el cuerpo calloso. Aquí está el aneurisma de pericallosa. Otro aneurisma comunicante anterior. Este es más pequeño, pero miren que este va hacia adelante. Aquí nosotros tenemos cuidado porque puede estar pegado al plano esfenoidal, al esfenoides, y puede romperse mientras se hace la disección. La carótida interna, miren este aneurisma, que es grande, en medida 2.6, y hay aneurismas carótido-oftálmicos que salen de la carótida hacia la región oftálmica y pueden producir síntomas de compresión. Aneurisma de la comunicante anterior, mire, este es también bastante grande. La fisiopatología, esto es muy bonito porque ¿por qué se rompe el aneurisma? Pues hay un daño de la pared elástica, ya sea por arteriosclerosis, hay hialinización allí, o porque hay una disección, la sangre se mete y levanta el endotelio y la pared media, que es la elástica. Quiero mostrarles esto. Esto es un video. Por favor, ¿me ayudas allí? Gracias. Ahí la flecha está señalando los vectores de velocidad que son los que tienen mayor intensidad al aneurisma. Esto es un aneurisma de comunicante posterior, no se ve claro para ustedes. Y ahí está la bifurcación de la carótida. El flujo sigue hacia allá. En las bifurcaciones, donde golpea, allí es donde golpea más el aneurisma. En las bifurcaciones o donde se hacen más los aneurismas es en ellas, en las bifurcaciones. Y es porque se llama punto cero, es su punto de mayor presión. Y si ustedes ven allí, es donde son los vectores de velocidad que chocan con la pared del aneurisma. Ahora veamos la presión. La presión coincide con los vectores exactamente de velocidad en el sitio de mayor presión. Y a la vez, como cuando se infla una bomba, el sitio de mayor debilidad es por donde se rompe. Y coincide, estos son fuerzas tangenciales que hacen alrededor de la bomba del aneurisma y coinciden en mayor intensidad que señala la flecha. Factores de riesgo, el riñón poliquístico, paciente con eso tiene el riñón poliquístico en primer grado familiar, Ehlers-Danlos colágeno, Marfan tipo 4, la proteína fibrolin, la cortación de la aorta, el tabaquismo, se rompen antes de, yo publiqué un artículo en World Neurosurgery
los aneurismas se rompían más pequeños, aquellos que tenían un alto tabaquismo. Hipertensión arterial, lo que decía la parte de hialina, el alcoholismo, la cocaína, la fibrodisplasia y los anticonceptivos orales. Y pacientes embarazados, mujeres embarazadas que ya tengan un aneurisma, se pueden vasodilatar y presentar. Bien, veamos aquí la pared en este tomado del internet, el endotelio, pero la pared elástica tiene dos capas, una túnica elástica y una membrana elástica. Entonces el flujo viene aquí. Cuando choca el punto cero, en la bifurcación es donde más se va a dilatar, o los sitios que mostré de mayor velocidad, de presión o de la fuerza tangencial. Clasifiquemos los aneurismas de acuerdo a su etiología. Un saco, el siguiente fusiforme, es aquel aneurisma que coge toda la circunferencia, el del diámetro de la arteria. Infecciosos o micóticos, son distales generalmente porque son fragmentos de embolía, por lo tanto es distal. Aneurismas traumáticos, aquellos pacientes que tienen un trauma en la base del cráneo y llegan con una epíxtasis debido a una hemorragia de un aneurisma de carótida. Aneurismas tumorales como los mixomas, a veces distalmente, igual que los infecciosos o micóticos, pueden producir dilatación por daño y crecimiento de ese tumor y dañan la pared. Y los pseudoaneurismas son aquellos que tienen la pared, miren aquí abajo, se diseca y se meten debajo del endotelio y quedan aquí, cuando sangran, quedan con un trombo. Y fusiforme que hablamos, coge toda la circunferencia, y aquí está un esquema, aquí está otro esquema, y veamos esto. Aquí es mucho mejor. Si ustedes ven, aquí está la parte sacular, es un aneurisma fusiforme, coge todo el diámetro de la arteria y la disección, cuando se daña el endotelio y se permeabiliza hacia la pared externa y la adventicia. Síntomas, vale la pena recordar el dolor intenso que hablamos, el dolor centinela, no se les olvide, es preferible hacer exámenes de más que de menos, porque se puede pasar y la mortalidad es alta. Se mantiene el dolor cuando hay un dolor centinela o cuando hay una hemorragia con subaracnoidea. Cuando es no progresivo, pues el dolor, piensen que no es el vómito, fotofobia, visión borrosa, tosis palpebral, deterioro de conciencia, convulsiones, puede presentarse en el 20% de los pacientes que tienen una hemorragia por aneurisma. Y la hemorragia subhialoidea, hagan el fondo de ojo, y ese le llamamos el síndrome de Thiessen. Eso sí es diagnóstico por hipertensión intracraniana. Y abulia y paraparesia cuando hay un aneurisma del comunicante anterior y coge y hace vasoespasmo de las cerebrales anteriores. Ok, exámenes clínicos. Hay una cosa que se ha olvidado. El cuadro hemático uno lo puede hacer y tiene leucocitosis. Aquellos pacientes, la glicemia se aumenta y hay glucosuria en el parcial de orina. Cuando uno tiene dudas, desde luego la punción lumbar. Acuérdense que tienen que estar crenados los glóbulos rojos. Inmediatamente hay que llevar el líquido cefalorraquídeo al laboratorio, porque si no, sucede que se crena. Bueno, el vasoespasmo, el cierre de las arterias, puede ser del mismo lado, del otro lado, la hidrocefalia que todos sabemos, el cerebro perdedor de sal. El cerebro perdedor de sal es porque se liberan los péptidos natriuréticos y hay una hiponatremia que generalmente es hiposmolar y resangrado, desde luego después de una cirugía o una embolización. Bueno, espero que hayan aprendido, y aquí vemos un clip colocándole a un aneurisma. A veces son complejos, este está muy redondito. Si ustedes ven, aquí hay una arteria. Esta pata de este gancho disecó para poder ponerlo en el cuello. Aquí
aparece otra arteria y lo aproxima uno al cuello. A veces nos toca colocar varios clips, a veces nos toca reducir el aneurisma con coagulación. Espero que hayan entendido y que hayan aprendido de las generalidades de los aneurismas cerebrales. Una gran tarde para todos ustedes.